Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la fascinante y a veces un poco turbia historia de Lawrence C. Chadwick. Sí, un personaje fundamental para la expansión de la Iglesia Adventista a finales del siglo XIX. Exacto, un personaje clave. Y bueno, para empezar a desentrañar este misterio histórico, creo que es importante comprender bien el contexto de la época, ¿verdad? Claro, por supuesto. A finales del siglo XIX, la Iglesia Adventista estaba experimentando un crecimiento increíble, expansión global, y Chadwick estaba justo ahí en el centro de todo esto. Totalmente. Y es que nuestras fuentes lo describen como un líder nato, alguien que ascendió muy rápidamente dentro de la jerarquía de la Iglesia. Sí, desde sus inicios en la Sociedad de Tratados y Misiones de Pensilvania, demostró una gran capacidad para difundir el mensaje adventista. Y para 1890 ya era presidente de la Sociedad Internacional de Tratados. Un ascenso meteórico, ¿no crees? Absolutamente. Lo que es aún más interesante es que Chadwick no solo era un líder carismático, sino que también poseía un profundo conocimiento del funcionamiento interno de la Iglesia. Especialmente en el área financiera. Exacto. Fue nombrado miembro de comités clave donde participó en la creación de procedimientos para el manejo de diezmos, ofrendas, la financiación de misiones en el extranjero. O sea que estamos hablando de alguien que entendía las finanzas de la iglesia al dedillo. Sin duda. Ya. Y este detalle hace que las acusaciones posteriores en su contra sean aún más desconcertantes. Porque sí hay un giro inesperado en esta historia, ¿verdad? Totalmente. En 1891, Chadwick se embarca en una gira mundial sin precedentes. Un pionero. Sí, un viaje que lo llevó a México, las Antillas, Sudamérica e incluso África Occidental. Imagínate. Estaba estableciendo conexiones en lugares donde la iglesia apenas tenía presencia. Un viaje épico. Sí, pero no estuvo exento de dificultades. La iglesia en ese momento enfrentaba una deuda considerable, ¿De cuánto estamos hablando? unos $21,000, Mm. una suma enorme para la época. Y esta presión financiera llevó a una decisión drástica, una reducción salarial para todos los trabajadores. Incluyendo a Chadwick. Así es. Imagina la situación, un misionero recorriendo el mundo con un presupuesto ajustado. Debió ser un golpe duro para él. Lo fue. Y es aquí donde comenzamos a ver algunas grietas en la relación de Chadwick con los líderes de la iglesia. ¿En qué sentido? Bueno, Chadwick se sentía frustrado, infravalorado. Creía que los líderes en Battle Creek estaban desconectados de la realidad del trabajo misionero y no comprendían las dificultades que enfrentaban el campo. Su reacción a la reducción salarial, aunque comprensible, nos da una idea de su creciente desilusión. Exactamente. Es como si este episodio hubiera sembrado la semilla de la discordia. Y hablando de discordia, nuestras fuentes mencionan un incidente bastante peculiar que ilustra la sensibilidad de Chadwick a las críticas. ¿Te refieres al episodio del himno rechazado? Exacto. Al parecer, Chadwick compuso un himno que fue rechazado por el Comité de Himnos de la Iglesia. Y él no se lo tomó muy bien que... Himno. No. Incluso llegó a imprimir el himno por su cuenta. Una reacción un tanto exagerada, ¿no? ¿No crees? Sí, es un detalle que nos hace pensar, ¿verdad? Era Chadwick, alguien que se aferraba a sus ideas con demasiada fuerza. Tenía dificultades para aceptar las críticas. Son preguntas importantes que debemos tener en cuenta al analizar su historia. Porque este incidente nos da una pista sobre su personalidad y cómo reaccionaba ante la adversidad. Totalmente. Y es que la personalidad de Chadwick jugará un papel fundamental en los eventos que están por venir. Eventos que culminarán en uno de los capítulos más desconcertantes de la historia de la Iglesia. La discrepancia financiera. En febrero de 1893, justo después de su regreso de esa increíble gira mundial, surgen acusaciones sobre irregularidades en las cuentas de Chadwick. Imagínate la sorpresa. Un hombre, que se suponía era un experto en finanzas de la iglesia, ahora estaba bajo sospecha. Los detalles son un poco confusos, pero involucran cheques a nombre del propio Chadwick con talones que sugieren pagos a otras personas. Algo no cuadraba. Y aquí viene lo más extraño, Chadwick se negó a proporcionar una explicación clara o documentación que respaldara sus acciones. ¿Por qué haría eso? Insistió en que no quería involucrar a un tercero y creía que su palabra no sería tomada en serio de todos modos. Una respuesta que solo aumentó las sospechas. Por supuesto, la falta de transparencia por parte de Chadwick era alarmante. Y la Iglesia, por supuesto, no podía ignorar estas acusaciones. Se formó un comité especial para investigar el asunto. ¿Y qué descubrieron? Bueno, sus hallazgos no fueron del todo concluyentes. Algunas transacciones se consideraron poco comerciales e incorrectas. Pero no pudieron determinar si hubo un fraude intencional. No con certeza. El comité reconoció la posibilidad de que faltara información y le instó a Chadwick a cooperar. Pero él se negó, Sí se mantuvo firme en su postura. No quiso colaborar con la investigación. y esto, por supuesto, tuvo consecuencias. La iglesia local de Battle Creek lo censuró por un periodo de 6 meses. Un golpe duro para alguien que había dedicado su vida a la Iglesia. Sin duda. Y lo que es aún más sorprendente es que Chadwick, desilusionado,
y sintiéndose traicionado, decidió abandonar la iglesia adventista por completo. Un giro dramático. Sí se unió a la denominación bautista. Un final amargo para una historia que comenzó con tanta promesa. Y que nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué Chadwick, un hombre con tanto talento y potencial, terminó de esta manera? ¿Qué lo llevó a tomar decisiones tan cuestionables? Son preguntas que intentaremos responder a medida que profundicemos en su historia. Y para eso tendremos que analizar no solo sus acciones, sino también el contexto histórico y social en el que se desarrollaron. Exacto. La historia de Chadwick es una compleja red de factores que se entrelazan para crear un relato fascinante y trágico a la vez. Realmente es un misterio, ¿no? Cómo un hombre con su conocimiento financiero termina enredado en una controversia de este tipo. Sí, es una pregunta que nos ha estado rondando desde el principio. ¿Pudo la presión financiera de la época influir en sus acciones? Es posible. Recuerda que la iglesia estaba lidiando con esa deuda de $21,000. Claro, y eso llevó a la reducción salarial de todos los trabajadores, incluyendo a Chadwick. Exacto. Y si recordamos su reacción a esa reducción salarial, bueno, digamos que no fue precisamente positiva. Se sintió menospreciado, ¿verdad? Como si no valoraran su trabajo. Sí. Y además creía que los líderes en Battle Creek estaban desconectados de la realidad del trabajo misionero. Claro, como si no entendieran los desafíos que enfrentaban en el campo. Es interesante cómo esa experiencia pudo haber sembrado la semilla de la discordia. Totalmente, y si a eso le sumamos su personalidad. Acá está la clave, ¿no? Chadwick era un líder innovador y enérgico. Impulsivo también. Sí, alguien acostumbrado a salirse con la suya. Y muy sensible a las críticas. Como vimos en el episodio del himno rechazado. Exacto. Ese detalle nos da una pista sobre cómo reaccionaba ante la adversidad. Claro, no era alguien que se quedara callado ante un desafío. Y tal vez ese estilo de liderazgo que en un principio lo llevó al éxito, se convirtió en un obstáculo. Al chocar con la estructura más conservadora de la iglesia. Es una posibilidad. Ahora viene hablando de su gira mundial. Un hito para la iglesia, sin duda. Pero también un viaje que debió ser costoso. Imagínate los gastos de transporte, alojamiento, alimentación. Claro, no era un viaje barato. Pudo haber un mal manejo de los fondos durante esa gira. Es otra pieza del rompecabezas que debemos considerar. ¿Y la falta de documentación clara en sus cuentas no ayuda mucho? No. Nos deja con más preguntas que respuestas. Fue descuido, intención. O simplemente una forma de operar poco ortodoxa. Es difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que la falta de transparencia por parte de Chadwick fue un factor determinante en su censura y posterior salida de la iglesia. Si hubiera colaborado con la investigación, quizás las cosas hubieran sido diferentes. Es una lección importante para todos nosotros, ¿no crees? Sin duda. La honestidad y la transparencia son fundamentales en cualquier ámbito. Especialmente cuando se manejan fondos y se tiene una posición de liderazgo. Las acciones de Chadwick, independientemente de sus motivos, tuvieron consecuencias devastadoras. Para su reputación y su relación con la iglesia. Exacto. Y más allá del impacto financiero. La historia de Chadwick nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana. ¿Cómo un líder con tanto potencial termina tomando un camino que lo lleva a la ruina? ¿Qué podemos aprender de sus errores? Son preguntas que los interpelan a todos. La historia de Chadwick con sus luces y sombras. Nos recuerda que incluso las figuras más prominentes son susceptibles a la falibilidad humana. Y también nos muestra la importancia del diálogo y la comprensión. Si la iglesia hubiera escuchado con más atención las preocupaciones de Chadwick, Y si él hubiera sido más transparente en sus acciones. Quizás hubiera podido evitar su salida. A veces un simple gesto de empatía puede marcar la diferencia. en el caso de Chadwick, la falta de comunicación y la desconfianza mutua llevaron a un final triste e inesperado. Y a pesar de la controversia, No podemos negar el impacto positivo de Chadwick en la expansión de la iglesia. su gira mundial abrió las puertas a nuevas misiones. Y plantó la semilla del adventismo en lugares donde antes era desconocido. Es importante reconocer sus logros. Pero también aprender de sus errores. La historia de Chadwick es una valiosa lección sobre liderazgo, integridad y la importancia de la comunicación abierta. Realmente es una historia que nos deja pensando, ¿no? Un líder con tanto potencial termina envuelto en una controversia y alejándose de la iglesia. Es como una tragedia griega. Sí, un personaje que lucha contra su propio destino. Chadwick sin duda dejó una marca en la historia de la iglesia. Eso es innegable. Su gira mundial fue un hito. Expandió el mensaje adventista a nuevos horizontes. Pero sus acciones empañaron su legado. Las irregularidades financieras, la falta de transparencia. Y su negativa a cooperar con la investigación. Todo eso dañó su reputación. Y nos dejó con muchas preguntas sin respuesta. ¿Pudo la iglesia haber actuado de manera diferente?
Es difícil saberlo con certeza. Pero la historia de Chadwick nos deja una valiosa lección. Sobre la importancia del diálogo, la empatía y la comprensión. A veces las diferencias de opinión y los conflictos son inevitables. Pero la forma en que los abordamos puede marcar la diferencia. Si la iglesia hubiera escuchado con más atención las preocupaciones de Chadwick, Y si él hubiera sido más transparente en sus acciones. quizás se hubiera podido evitar su salida. La falta de comunicación y la desconfianza pueden tener consecuencias devastadoras. Decía. La historia de Chadwick es un llamado a la reflexión. Sobre la importancia de construir puentes en lugar de muros, Aprender a escuchar, a comprender las perspectivas de los demás. a buscar soluciones en conjunto. Son claves para evitar que se repitan historias como esta. Y a nivel personal, La historia de Chadwick nos recuerda que todos somos vulnerables. a la falibilidad humana. Incluso los líderes más talentosos y dedicados pueden cometer errores. Lo importante es aprender de ellos. Y buscar la reconciliación siempre que sea posible. La historia de Lawrence C. Chadwick. Nos deja con un sabor agridulce. Por un lado, admiramos su pasión, su visión. Su dedicación a la expansión de la iglesia. Pero por otro lado, nos lamentamos por las decisiones que lo llevaron a un final tan controvertido. Su legado nos invita a reflexionar. Sobre la complejidad del ser humano La importancia de la integridad. y la necesidad de construir relaciones basadas en la confianza. Y el respeto mutuo. Esperamos que esta inmersión profunda en la vida de Lawrence C. Chadwick les haya brindado nuevas perspectivas. Y les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima,